O sea, no es fácil tomar decisiones valientes. Lo tenemos muy claro, pero ¿cuándo lo estás consumiendo? ¿Realmente cuándo es relevante para ti? En el fin de semana haces o tratas de reponer esas cosas que no pudiste hacer en la semana. Hace que trabajar contigo sea como muy enfocado en el cliente final. Hola, yo soy Chepo, comprador de chocolates en Oxxo. Y yo soy Almu, mamá de 3 y compradora frecuente de productos para bebé en el Oxxo. Y esto es Tengo Tickets, el podcast de Oxxo y Retina Media, donde por medio de los tickets de nuestros invitados entenderemos un poco más sobre ellos y el consumidor mexicano. Pónganse cómodos que estamos por empezar. Omar, bienvenido a Tengo Tickets. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias. Un placer tenerte acá. Gracias por acompañarnos. Bueno, hoy tenemos de invitado a Omar Carrión, que a mí específicamente me da mucha emoción tenerlo por aquí porque antes de llegar a mi vida en Oxxo, también fue mi cliente y me ha tocado verlo en muchísimos foros de marketing, de publicidad. Es un exponente de esta industria, entonces creo que va a ser una conversación muy interesante. Bienvenido, Omar. Si nos puedes contar un poquito para las personas que aún no te conocen, un poquito acerca de ti y de dónde vienes y cómo es que llegaste hoy a estar en Kellanova y a ser tan importante en esta industria y por lo que yo creo que esta conversación va a ser súper relevante. Muchas gracias, Almu. Bueno, a ver, yo soy Omar Carrión, soy mexicano, soy publicista y mercadólogo de toda la vida. Hice mi carrera profesional muchos años en agencia de publicidad. Luego me brinqué más al lado corporativo, luego regresé a agencia, luego volví al lado corporativo y aquí es donde estoy siempre muy enfocado en temas de comunicación, de marca, de publicidad. Los últimos 15 años más en el tema de marketing y del negocio de los anunciantes, pero apasionado de las marcas siempre, de cómo conectar con la gente. Y eso es un poco a lo que me he dedicado pues prácticamente toda mi vida profesional. Perfecto. Omar, ¿y eres consumidor de Oxxo? Sí, claro. Qué bueno. ¿Y tienes un ticket hoy contigo? Sí, aquí lo tengo. Oye, pero antes de entrar a tu ticket, digamos, en todo esto que has venido haciendo en tu carrera y de lo que te preguntaba Almo, ¿qué parte es la que más te apasiona? Mira, evidentemente el tema de cómo conectar las marcas con la gente. Y yo soy un ferviente creyente de que la comunicación es un vínculo de conversación directo con las marcas, ¿no? Es donde puedes intercambiar puntos de vista, ¿no? La marca te puede decir cosas. Ahora es muy común que los consumidores colaboren de manera directa con las marcas. Entonces, siempre me ha gustado mucho esa parte. Desde que era estudiante, me gustaba mucho pues, ver el trabajo de lo que hacían las marcas grandes. Siempre fui un aficionado muy grande de Coca-Cola, de Nike. Me encantaba siempre como por curiosidad personal y luego profesional estar ahí. Entonces, pues siempre tuve muy claro que a eso me quería dedicar. La verdad que no pasé por ese proceso de saber qué quería estudiar y tal. Y obviamente pues esta carrera me ha permitido pues tocar como distintas partes de ese proceso. Yo tengo un background más de servicio a clientes, más de estrategia, pero pues he tocado temas de producción, mucho tema de contenido, ahora mucho tema digital. La verdad que pues, es como un ecosistema muy completo de cosas en las que he tenido oportunidad un poquitito de tocar desde dentro el desarrollo de las marcas. Pero bueno, ya entramos como a la parte del ticket. Empecemos a desgranar el ticket, Omar, si te parece. En tu ticket tienes dos productos principales. Pringles crema cebolla y Gatorade mora azul. ¿Te parece si nos hablas un poco de Pringles y tu relación con esta marca y pues digamos lo que vives tú en el día a día? Pringles. Primero es Pringles crema y especias. Sí. Perdón, crema y especias, crema y cebolla. Crema y cebolla. Y ese es tu... Sí, perdón. Crema y cebolla. Crema y cebolla. Y esa es tu favorita all time de Pringles. Sí, es como siempre ha sido como de mis sabores preferidos en la parte de snacks salados y el sabor de Pringles es mi preferido, ¿no? De todos los tiempos core, siempre. Sí. Que tiene como esta textura medio salada, medio sweet and sour, ¿no? A mí me gusta mucho, ¿no? Es un sabor con cuerpo. Ok. Mira, ahora sí que como dato curioso, en lo que va del año se han vendido 9.7 millones de unidades de Pringles a nivel total y específicamente de crema y cebolla se han vendido 2.5 millones de unidades.
particularmente sábado en la noche y domingo en la tarde son los días en que más se consumen esos productos. ¿Encaja con tu comportamiento o, digamos, no eres el consumidor típico de Pringles? No, sí. A ver, yo creo que tiene que ver también mucho con la ocasión de consumo propia de la marca. Es un producto como para compartir, que quizás llevas a una reunión o la consumes cuando estás viendo una serie o una película. Entonces me parece que Netflix and chill, viernes y sábado. Sí, claro. Es como la ocasión correcta, ¿no? O quizás algo que tenga que ver con deportes, pero está muy asociado con el tema de entretenimiento, con el tema social, ¿no? La verdad que hace total sentido con las ocasiones de consumo que hemos identificado. Oye, Omar, y digo, hablando un poco de lo que te comentaba hace un momento también, esta parte de la innovación creo que también ha sido importante para Pringles, ¿no? ¿Qué nos puedes contar un poco en ese terreno? Sí, a ver, el DNA de Pringles desde origen tiene que ver mucho con la innovación y con la oferta de sabores. Pringles a nivel mundial tiene aproximadamente como 50 sabores distintos. Okay. Hay sabores que son como los base o los core, ¿no? Que es el Pringles original, que es la lata roja, la lata verde, que es crema y cebolla, y la amarilla, que es queso, y con variantes. Pero a partir de ahí, durante el año, cada mercado y cada país tiene la posibilidad de ejecutar una gama muy grande de sabores. Y lo que tiene Pringles también es que tropicaliza o adapta los sabores también a cada región. Entonces, en México, y ahorita les platico un poquitito más a detalle, pues estamos más enfocados en sabores quizás un poco más picantes, pero por ejemplo en Colombia, que hay un tema con el pollo muy particular. Entonces tenemos Pringles con sabor a pollo. En Brasil y en Argentina tenemos sabores que tienen que ver más con ese paladar, churrasco por ahí, chimichurri, que son sabores que entran y salen, pero que de alguna manera le ofrecen una variedad y una diversidad de paladares al consumidor. En el caso de México, particularmente sobre pretexto de que hace unos meses inauguramos la primera planta de Pringles en México, que es la primera en México, la segunda en Latinoamérica y una de las 6 que existen a nivel mundial. Lo que nos da también la posibilidad, pues, de tener un poquitito más de ancho de banda, de flexibilidad para adaptar las necesidades de nuestros consumidores, principalmente en México, que es un mercado tremendamente importante y grande a nivel de snacks salados, para ajustar eso. Y recientemente, hace un par de semanas, lanzamos 4 variantes de sabores mexa, así le llamamos. Invitamos a la gente a destapar su lado mexa y tenemos jalapeño, tenemos habaneras, tenemos queso nacho y tenemos jalapeño. Que justo por acá creo que tenemos esta latita de jalapeño, igual que nos... Aquí está. Oye, nos contabas algo muy interesante de que esta es una lata especial que además no trae tapa. Sí, a ver, la lata de Pringles y el producto per se tiene como características y atributos muy, muy particulares desde su origen de la marca. De entrada, pues es una marca que viene en lata, que tiene esta tapa que cuando la destapas, pues, hace este pop, que mantiene también la forma de la papa, que es como esta forma elíptica, ¿no? Que todas son igualitas, y el crunch, etcétera. Esta lata en particular es la lata que ya está producida en México, de estos 4 sabores que les mencionaba, y la única diferencia es que normalmente viene la tapa de plástico y luego viene una película, un film, que es lo que mantiene que la lata esté guardada o cerrada al alto vacío, y aquí no tiene la tapa, ¿no? De plástico, pero sí tiene el film y está cerrada, que también es un poco por temas de conveniencia y de practicidad del producto y evidentemente de costo también. Perfecto. Para ofrecer una oferta interesante al consumidor. Oye, y yo tengo una pregunta que me parece súper interesante porque a nosotros en Oxxo nos gustan los datos. Para los que no lo saben, 13 millones de personas entran todos los días a un Oxxo. Y entonces, pues eso lo que nos da a nosotros es la capacidad de tomar muchas decisiones con base en la data. Y me imagino que este tipo de decisiones de qué productos van a lanzar, pues también se apalancan mucho en la información del consumidor. O sea, me encantaría entender cuando van a lanzar un producto de este tipo con nuevos sabores que son relevantes para un consumidor mexicano, ¿qué factores toman para decir, bueno, va a ser jalapeño y va a ser habanero
y estos son nuestras apuestas dentro de este mercado, o pollo en Colombia, o cosas que a lo mejor para una persona de otro mercado diría qué cosa más rara y hacen sentido para un mercado local. Mira, y voy a tomar de ejemplo este caso, que aparte es el que creo que nos incumbe más. Cuando hablamos de sabores mexa, y sobre todo para los que somos mexicanos y hemos vivido en este país, pues hay cosas muy particulares y muy únicas que nos hacen ser mexicanos. Y también en esta evolución del consumidor, pues los mexicanos hoy somos muchas cosas, ¿no? Yo digo que, y sobre pretexto de lo que trabajamos con este producto y con esta campaña, es pues los mexicanos somos más que sombrero de charro y tequila, ¿no? Y cuando hablamos de sabores, sobre todo entendiendo la diversidad y la gran cultura gastronómica que tenemos, la cultura mexicana y la cultura de los sabores en México no solo es picante, ¿no? O no solo es picante que te hace sufrir. Okay. Que creo que ese es parte de un nicho de mercado que se ha venido construyendo desde hace tiempo, en donde pues ya no necesariamente es que lo disfrutes, ¿no? Es casi a ver quién aguanta más. Y esta propuesta de Pringles trae un enfoque diferente. No son sabores intensos, son sabores con una particularidad muy al estilo de Pringles, con un sabor que se disfruta, que creo que eso es parte de lo rico de los sabores en México, que es una propuesta divertida, ¿no? Pues viene una lata pequeñita. Y quisimos también como reflejar un poco de la cultura y de lo que nosotros somos como mexicanos, ingeniosos, creativos, un poquitito irreverentes. Y Pringles es un poco así. O sea, Pringles en el portafolio que tenemos hoy en la compañía, pues es la marca divertida, inteligente, ingeniosa. Y la verdad que todo eso coincide un poco con lo que somos como mexicanos. Entonces, qué mejor oportunidad de tener un producto que coincidentalmente desde su DNA de marca tiene esos valores, con un país que tiene ingenio, diversión, humor, ¿no? La verdad que hay un match perfecto. Y cómo encajas el tema de los sabores. Entonces, la verdad que se vuelve una propuesta que yo digo no es solo de productos, es un tema más como incluso de homenaje a cómo somos como mexicanos y traer una propuesta que muestra otros matices de lo que somos como mexicanos. No, creo que eso es súper interesante y al final es como dices, ese interés que ustedes tienen legítimo en entender al consumidor, entender cómo ha cambiado y que creo que también es mucho de lo que nos mueve a nosotros en Oxxo. ¿Cuál es tu favorito de Pringles? Las rojas, siempre las rojas. También. ¿Te hasta parece? Para dipear. ¿Te parece, Almus, si pasamos al siguiente producto? Sí, yo solo tengo una última pregunta de un debate que existe allá afuera que yo quiero saber cuál es tu take. ¿Hay un lado correcto para comer una Pringle? No hay un lado correcto, pero sí es cierto que la forma de la papa tiene una curva que encaja muy bien a la lengua y que hace que esa parte o esa posición sea más fácil de comer, pero la realidad es que no. La puedes comer incluso sola o la puedes apilar, ¿no? Que es otro de los beneficios. De hecho, muchos consumidores lo que hacen es juntan varios sabores y mezclan las papas y se las comen como... Exacto, ¿no? Y ahí mezclas incluso varios sabores. Creo que eso nunca lo he hecho. Yo tampoco, lo vamos a hacer ahorita terminando, porque no les vamos a comer a cámara. Si te parece, vamos a jugar un poco. Y Almu, tú vas a arrancar con lo primero. Van a ser preguntas rápidas, respuestas rápidas. Lo primero que te venga a la mente. ¿Qué es Reese? ¿Reese? Arroz. Está dificilísima esa. ¿Reese? O sea, yo la tuve que googlear antes. ¿Reese? Sí, pero bueno, ahorita vamos a entrar. Sigamos con el con la dinámica. Reese es algo innovador. Es como una tendencia, vamos. Okay. Como le dicen los chavitos, algo que tiene onda. Okay. Yo lo tuve que buscar porque no sabía cuando nos hicieron estas preguntas qué quería decir. Eso quiere decir que ya no somos tan chavitos. Exacto, sí. Total. O sea, nos tenemos que actualizar. ¿Qué tendencia de marketing digital te entusiasma más hoy? Mira, creo que es innegable no hablar de inteligencia artificial, ¿no? Yo, de hecho, llevo varios meses muy metido en esa discusión, porque hoy no hay foro ni evento de marketing al que vayas que no hablen de inteligencia artificial. Es más, creo que está sobresaturada ya la conversación, ¿no? El impacto que va a tener en nuestros trabajos. Entonces, yo lo que estoy entendiendo o lo que estoy tratando de encontrar es cómo va a afectar eso al trabajo que hacemos hoy día y cómo sacarle más provecho. Era respuesta rápida, pero... Pero ya nos dimos cuenta que hay algunas que no se prestan para que sean tan rápidas. ¿Cuáles son las 3 cualidades que crees que un marketero de hoy debe tener? Curioso,
valiente y disciplinado. Eso me gustó mucho, valiente. A mí también. Que no necesariamente es la regla. No, somos bastante seguros, ¿no? Al momento de hacer publicidad. Pues sí, o sea, no es fácil tomar decisiones valientes en esta industria. Un error que todos tenemos que cometer alguna vez en la vida en esta industria. Pensar que yo soy el único que tiene la razón. ¿Y cómo se quita? Pues cuando tienes jefes que te dicen que no es lo correcto y te tienes que morder la lengua y seguir adelante, ¿no? Es un poco golpe al ego para aprender a ser un poco más empático con lo que piensa la demás gente. Claro, y te iba a decir, creo que algo importante y que me gustaría hacer doble clic sobre lo que comentaba Almo ahorita y lo que decías tú, Omar, es en este afán de como hacer estas pequeñas paradas en la semana y tratar de embonar los insights con el comportamiento de la gente. ¿Cómo piensas tú en una estrategia en función de los canales de comunicación tomando en cuenta estas dos cosas, ¿no? La parte del insight y la parte como del comportamiento de la audiencia y las pausas que decías? Tiene que ver un poco también con este comportamiento del shopper, ¿no? De la persona que lo compra y del tipo de producto que estás ofreciendo ahí. A nosotros nos pasa mucho, sobre todo porque el consumo de cereal, por ejemplo, en caja tradicional, pues es un formato de producto que está mucho más orientado, sobre todo para el canal moderno, ¿no? O sea, para el supermercado es una compra más planificada y es complicado, ¿no? Hacer una estrategia para el canal más de conveniencia o de abarrote, porque no necesariamente es un punto de contacto destino donde la gente diga, claro, voy a ir a comprar unos cornflakes o unas azucaritas. Se vuelve un punto de destino por otras razones, ¿no? Que a veces es por conveniencia, por urgencia, porque se me acabó, etcétera, ¿no? Exacto, ¿no? Pero con los snacks es distinto, ¿no? Con los snacks, en el caso de Pringles o de otras marcas que tenemos, Pop-Tarts o Rice Krispies Treats, ahí sí el canal, por ejemplo, tradicional y de conveniencia, pues sí es un punto de destino. Y entonces ahí las estrategias son distintas. Los puntos de contacto para conectar con ese consumidor también son distintos. La forma en la que te comunicas. Entonces yo creo que esto sí es muy importante, sobre todo para tratar de poner más de cerca o poner más cercana la marca a esos puntos de contacto que van un poco también en esta estrategia como de full funnel, ¿no? De no solo para cuando llegues a la tienda y el famoso momento de la verdad, sino que es pues, qué tengo que hacer antes. El acompañamiento, ¿no? Cuando están ahí y después, y tratar un poco de acompañar ese ecosistema para que la marca esté presente también en su mente, ¿no? La siguiente que traes es una bebida isotónica. Yo no voy a mencionar cuál, pero si quieres cuéntanos cuál es la que normalmente compras tú. Sobre todo Gatorade, Mora Azul. Okay. La verdad que, a ver, es una bebida que pues, me ha acompañado durante muchos años, desde que era casi adolescente. En esa época, cuando yo tuve mi primera oportunidad de interactuar con la marca, pues no había Mora Azul, eran los sabores básicos del limón y naranja. Pues después con las diferentes opciones, a mí ese sabor me encanta, ¿no? Y yo sé que la mayoría de la gente no le gusta ni el de Mora Azul ni el rojo, porque son como los más intensos, pero me gusta. Lo consumía mucho cuando hacía más deporte del que hago ahora, la verdad, ¿no? Yo en alguna época tuve mi etapa de maratonista y corría y entonces lo hacía más por un tema funcional. Hoy lo hago también un poco para compensar el tema de las sales, ¿no? La hidratación, sí, hidratación depende más de eso. Sí, sobre todo porque, a ver, es muy importante el tema del agua, pero luego en muchas de las ofertas de agua que tenemos hoy, de repente de lo que más carecen es de sales. Y ahora hay muchos estudios que te dicen que pues, hay que regresarle al cuerpo un poco ese tema de las sales. Entonces, yo consumo Gatorade un poco por eso. A ver, yo trabajo mucho desde casa últimamente y entonces lo que hago es que abro uno y le voy dando traguitos y lo guardo en el refri y tomo agua y ese Gatorade de repente no me lo consumo en una sola sentada, ¿no? Y me lo voy, como dicen, chiquiteando ahí de a poquito. Pero ese sabor en particular es el que más me gusta. Luego sufro un poco porque no siempre
está. Y luego hay otras variantes de G y de otras que no necesariamente son iguales, son de mora azul, pero no saben igual. Pero ese es mi sabor preferido. Dato curioso, en 2024 vendimos 181 millones de bebidas isotónicas en Oxxo, que aquí me interesa mucho tu punto de vista. El tope de venta dentro de Oxxo de bebidas isotónicas son sábados y domingos de 1 a 2 de la tarde. Entonces, me encantaría saber como tu hipótesis de por qué ese es el horario clave de venta de este tipo de bebidas en nuestras tiendas. Yo quisiera pensar que es cruda, ¿no? No, la gente sale a hacer ejercicio los sábados y domingos puro. En las mañanas porque tienen más tiempo. Sí, a ver, yo creo que puede ser las dos. Si es a la 1 de la tarde, yo te diría que si vas a hacer ejercicio, normalmente la gente hace más temprano y deberías de rehidratarte un poquitito más pronto. Okay. Quizás más temprano. Si lo haces más a la 1, quiere decir que te despertaste un poco más tarde y quizás necesitas recuperarle a tu cuerpo un poco los líquidos que perdiste la noche anterior, que creo que es también una de los beneficios que, ¿no? A nivel de mito, leyenda urbana tienen en estas bebidas, ¿no? Claro. Quisiera pensar que lo hace la gente porque hace ejercicio. Ok, vamos a entrar a una parte que se llama ¿usted qué haría? Bueno, ¿tú qué harías? Porque no te vamos a hablar de usted. Si exacto, por favor. Pero bueno, vamos a entrar a un dilema hipotético. Imagínate que tienes a tu cargo una marca de productos saludables, que entiendo que tienes varias. Tu campaña, tu marca está enfocada en comenzar la semana con energía, pero te das cuenta que el consumo más fuerte sucede durante los fines de semana. ¿Qué harías? Quizás hay un vínculo ahí interesante que tiene que ver un poco también con la forma y la dinámica con la que trabajamos hoy. Hoy dedicamos mucho tiempo, energía y desgaste entre semana por juntas, Zooms, y las habilidades y las responsabilidades que tiene uno en el día a día. Y cuando llegas al fin de semana estás fundido, ¿no? Y entonces en el fin de semana haces o tratas de reponer esas cosas que no pudiste hacer en la semana. Entonces quizás ahí hay un vínculo o un insight que pudiéramos conectar en donde, por ejemplo, si quisiéramos incrementar la frecuencia de consumo y no necesariamente que te tengas que esperar hasta el fin de semana, pues como quizás haces como esas pequeñas paradas intermedias para que no te tengas que esperar hasta el fin de semana. Me parece que ahí hay algo interesante. Y te lo digo porque tenemos algunos productos que tienen un poco eso que ver con eso, ¿no? Que te ayudan a recargar tu día o tu semana, sobre todo en una sociedad como la nuestra y en un país como el nuestro, donde pues tienes que pelear el día muchas veces en un día, ¿no? Y cuando llegas al fin de semana, pues sí, a veces ya lo que te queda es poco. Entonces, si la oferta del producto tiene que ver con ayudarte a sacar ese adicional y tal, quizás pudiera haber un vínculo ahí interesante de insight que pudiera construir ahí para no dejarlo solo hasta el fin de semana, ¿no? Que además siento que tiene mucho que ver con lo que estabas diciendo hace rato. Por ejemplo, el que te compren el fin de semana no quiere decir que no te consuman durante la semana, ¿no? Entonces, si bien la data te está dando algo, es ese punto que decías hace ratito de cómo salgo a la calle y entiendo realmente cómo lo están consumiendo. Cómo hablo con mi consumidor y le digo, ya a ver, lo estás comprando el fin de semana, lo tenemos muy claro, pero ¿cuándo lo estás consumiendo? Realmente, ¿cuándo es relevante para ti? Y entonces, pues el canal y el medio se vuelven muy importantes, pero también ese entendimiento y cómo interpretas esa data, pues es hasta más importante que solamente el momento de compra. Y esa es pues una conversación que tiene que suceder con el consumidor todos los días. Que a nosotros nos pasa mucho porque el cereal, por ejemplo, pues no es un producto que compres todos los días, ¿no? Entonces es una compra más planeada, ¿no? Que seguramente pues, no se hacen días específicos y tal, pero la idea es un poquitito cómo incides un poco en esa conversación con el consumidor, como para tratar de entender un poquitito qué es lo que necesita y qué cosa le puedes ofrecer para ayudarle un poco a transitar su semana o sus días. Sí, o sea, creo que estoy completamente de acuerdo contigo y creo que esto nos da como pie a la siguiente parte que queríamos platicar, que le llamamos el blueprint, ¿no? Y es como tú, con la trayectoria que tienes y con todo lo que has logrado en tu carrera, que me parece admirable, nos das un poco como de tu feeling de, para las personas que quieran seguir tus pasos, como cuál sería tu recomendación. Entonces, si
pensando en, y sin pensar en si quieren ser líderes o no, porque creo que cada vez vemos más como esta parte de, oye, a mí no me interesa liderar un equipo, yo quiero seguir creciendo y aportando mi valor dentro de la compañía en la que estoy, y no necesariamente eso tiene que ver con liderar un equipo gigantesco de personas, porque creo que hoy el éxito tiene como muchas formas de verse. ¿Cuál crees que debería ser la máxima que todo profesional en el universo de marketing debería aspirar a lograr? O sea, independientemente si eres un líder de un equipo gigante o si tienes una aportación individual que tiene mucho valor, ¿cuál debería ser como esa máxima en la que todos los marketeros deberíamos decir, pues este debería ser como nuestro North Star? Mira, creo que lo hablamos hace un poquitito, pero yo creo que sí tiene que ver un poco con la valentía, ¿no? Como dicen los americanos, be brave. Y tiene que ver, mira, el viernes estaba viendo contenido en YouTube y me encontré una entrevista que le hace Simon Sinek, que es ahora como gurú de temas de liderazgo y de trabajo en equipo, ¿no? What If, ¿no? Y le hacía una entrevista a un director creativo legendario en la industria mundial de la publicidad que se llama Lee Clow, que era director creativo de una agencia en Estados Unidos que se llamaba Chiat Day en Los Ángeles, que pues, digamos, la forma en la que de reconocer el trabajo de Lee Clow pues, es el que hizo la campaña de Apple de Think Different y luego hizo la de Adidas de Impossible is Nothing. Y él hablaba de el tema de por qué esas campañas llegaron a donde llegaron y por qué fueron así. Y él lo que decía es pues porque el líder que estaba del otro lado era lo que estaba buscando, ¿no? Y entonces hablaba mucho de Steve Jobs y hablaba también de la relación que tenía el dueño de la marca con la gente que creaba las ideas, ¿no? Y entonces a mí me resonó mucho porque él decía, oye, la relación que tenía yo con Steve, y él venía todas las semanas a la oficina y platicaba con nosotros y se sentaba y tal, pues es una relación de un partnership muy, muy, muy cercano. Y luego él decía, y es lo mismo que pasaba con Nike y Dan Wieden, que ahora es su agencia, ¿no? De Wieden & Kennedy, con Phil Knight, que era el fundador. Entonces, él hacía una pregunta que a mí me resonó mucho, de hoy cuántas marcas grandes como Nike o como Apple vemos allá afuera que tengan esa relación en donde la gente que crea las ideas participa en la decisión de negocio de lo que están haciendo. Y él mismo decía, yo no creo que haya muchas o no hay actualmente. ¿Y tú crees que existen en México hoy esas relaciones? Yo creo que sí hay algunas. O sea, yo creo que tú trabajas muy así. Creo que sí, a mí me gusta porque no, pero yo creo que sí hay. O sea, a ver, me vienen dos ejemplos rápidos a la mente. O sea, la relación que tiene, por ejemplo, la gente de Gandhi con Pepe Montalvo, pues se ve en la calle. O sea, llevan años trabajando, han seguido a Pepe a todas sus agencias, ahora él tiene la suya. Y eso, o sea, todo lo que ves de Gandhi tiene esencia y se ve que Pepe participa en eso. Y la otra, que me parece que también es histórica, que ha tenido sus momentos más prominentes que en ciertas épocas que en otros, pero el Palacio de Hierro con Terán, ¿no? O sea, llevan 60, 70 años trabajando juntos y ha tenido momentos, pero eso te habla de que hay una cercanía de la agencia. No es un diseñador y un copy que están trabajando ahí en un cubículo con un brand manager y pues ya no hablo del CEO, ¿no? El director de marketing o el CMO pues, está necesariamente involucrado. Creo que esas relaciones se han ido desgastando y perdiendo un poco con el tiempo. Creo que también los líderes de las empresas a veces no están ya tan de cerca del tema creativo y no valoran tanto o no han encontrado ese valor de las ideas en la forma en la que impacta el negocio. Pero yo siempre digo, yo soy medio romántico un poco en esas cosas y me encantaría estar en alguna situación como esa en algún momento de mi vida. Yo creo que te ha tocado varias veces, pero o sea, ¿de dónde vendrá esta falta de conexión? ¿Será que ya tenemos demasiados medios y demasiados puntos de contacto y entonces es difícil saber en dónde te enfocas o
¿cómo se ha ido perdiendo como esta cercanía entre la parte estratégica, creativa, de medios, de data? O sea, ¿y por qué estamos trabajando tan en silos en muchos casos, no en todos? Mira, yo te diría que puede ser por múltiples razones, o sea, es multifactorial. O sea, yo creo que los tiempos han cambiado también de manera muy acelerada y muy vertiginosa. Y creo que en esta multiplicidad de medios y mensajes y tal, pues sí, de repente hemos perdido un poco el foco, ¿no? Sí, creo que también hoy la presión de los negocios pasa más por el tema financiero, el tema de entregar en el corto plazo. Y entonces eso a veces acelera mucho más el proceso y entonces estás más enfocado en el número que tienes que entregar y en la promoción que tienes que hacer para llegar a ese número y en entregar resultados al board o al mercado, ¿no? Y entonces, a ver, yo también entiendo, ¿no? Pues cuando tienes que salvar un negocio, pagar sueldos y eso, pues es más importante eso que hacer un comercial emotivo que le llega a la gente, ¿no? Pero creo que también hemos confundido un poco la importancia entre el qué y el cómo, ¿no? O sea, el cómo tiene que ver con los puntos de contacto, con los medios, con los espacios y tal, y eso está muy bien y hay que dedicarle tiempo. Pero si el qué no está bien resuelto, pues todo está mal, ¿no? Y creo que ahí a veces estamos más preocupados por cómo ejecutarlo que en asegurar que el mensaje de origen venga bien estructurado y bien consolidado. Y entonces, pues por eso vemos tantas campañas que están en todos lados y no pasa nada, ¿no? Que creo que eso es bien interesante. A nosotros nos pasa muchísimo del lado de Retina Media, de Retail Media, que muchas veces nos dicen, bueno, aquí está la campaña que tenemos como de forma genérica en todos los puntos de contacto. Nada más hay que adaptarla a la medida que ustedes tienen y la ejecutamos. Y creo que ahí justamente uno de los pushbacks que le hacemos mucho a nuestros clientes es, oye, no, ¿por qué no nos sentamos a entender a tu cliente? Dependiendo en dónde está comprando, porque no es lo mismo si te están comprando en el norte que en el sur, que en el centro del país, y cuáles son esos hábitos que tiene, y enfocamos los mensajes directamente. Porque de nuevo, si tú me pones un mensaje genérico y lo replicas en todos los medios de la misma manera, pues no necesariamente vas a tener el impacto. Probablemente vas a impactar a un par, pero si tienes la capacidad de entender qué es lo que está buscando la persona en el lugar correcto, en el momento correcto, con el mensaje correcto, pues hay que poner eso en práctica y definir el qué antes de lanzarlo en el medio, porque pues probablemente tus resultados van a ser... Es más difícil, es mucho más trabajo, pero es mucho más eficiente. Yo creo que eso es lo que ha cambiado. O sea, quizás antes tenías muy claro el qué y lo ponías en 3 medios y era más fácil. Hoy cuando tienes ese qué, pero ese qué lo tienes que traducir o interpretar o reinterpretar para distintos momentos de consumo y distintos puntos de contacto, pues se complejiza, ¿no? Y eso evidentemente tiene un nivel de importancia y de expertise que hay que entender, ¿no? Pero es como cuando empezó con las redes sociales, ¿no? Pues anuncias un anuncio en Facebook y luego ese lo replicabas en todos y todas las redes no se comportan igual. Entonces yo creo que eso aplica igual. Yo creo que ahora que hablamos de todo este tema de la omnicanalidad y del full funnel, y no es lo mismo que quieras dar a conocer una marca, que quieras incentivar la compra o que quieras la lealtad, pues los mensajes cambian. Yo creo que ahí es importante entender un poquitito qué es lo que quieres entregar en esos mensajes. Ahora, la ecuación se complica mucho más porque aparte de esta omnicanalidad y este full funnel, pues si tienes un mensaje claro a decir, ya tienes medio examen resuelto, pero cuando te llega un brief con 17 mensajes a comunicar en 25 puntos de contacto, está más complicado. Es durísimo, pero pues hay que hacer esa chamba porque si no es aventar balazos al aire. Exacto. Oye, Omar, pues bueno, pues antes que nada, muchas gracias por acompañarnos. Creo que el día de hoy, más que datos y frases, nos has dejado muchas enseñanzas y digo, encantados de tenerte acá. Y pues esperamos no sea la última vez. No, al contrario. Yo lo único que quiero como cerrar es que me parece muy tú. Es que los números y la data cuentan historias y la importancia de llevarnos esas historias creo que es muy inspirador. ¿Te gustaría dejarnos una última reflexión a las personas que nos escuchan? Sí, mira que esto que mencionas al final es algo en lo que particularmente yo he estado trabajando
muy intensamente los últimos meses. Creo que los datos son fundamentales en todo lo que hacemos, no solo en el trabajo, O sea, entre más información tengas, estás en mejor posibilidad de tomar mejores decisiones. Eso es crítico. Pero las decisiones no se toman solas. Y sobre todo cuando hablamos de marketing y comunicación, yo siempre digo que necesitas datos y necesitas también un poco de magia. Y ahí es donde entra todo lo que hacemos, lo que yo hago todos los días con mis partners de las agencias. O sea, datos siempre ha habido y siempre vas a saber si este negocio va bien o va a estar mal, ¿no? Pero hay que ponerle un poquitito de magia y esa es la parte un poco humana, ¿no? Y esa es un poco la contraposición a las inteligencias artificiales, ¿no? Donde también hay inteligencias emocionales y ese tipo de cosas. Y a veces estamos más preocupados por cómo va a evolucionar el mundo de los datos y a veces estamos poco preocupados en cómo va a evolucionar el ser humano en cuanto a sus emociones, en cuanto a sus datos. Ahora sí que este podcast nos llevó a unas reflexiones bien profundas. Entonces, bueno, Omar, otra vez muchas gracias. Almu, con esta reflexión cerramos este episodio de Tengo Tickets. Si conocen a alguien que sea relevante dentro de la industria, que esté interesado en data, que esté haciendo un impacto en nuestra industria desde el punto de vista de marketing, de medios, de trade marketing, avísenos. Nos encantaría tenerlos aquí con nosotros para que nos cuenten un poquito más de su experiencia y podamos compartir su información y su conocimiento con ustedes. Esto fue Tengo Tickets. Los vemos en la próxima.